se encuentren muy bien y tengan muchas ganas para aprender un tema más sobre hematología. Y pues sí, espero ya me estén siguiendo en mi página de Instagram, aquí en YouTube. Y pues sí, no lo olviden, con Luis aprende ciencia. Entonces, el día de hoy, tarde, noche, lo que sea, vamos a ver un tema más dentro del rubro de hematología, como lo mencioné, sobre trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. La verdad, este tema está muy bueno, está muy padre y pues me gusta muchísimo. Y algo de esto es que siento que está un poco confuso, porque yo cuando estaba tratando de investigar para poder, pues, traer la información, como que tuve que recopilar, como siempre, de muchas partes, pero de que esto en realidad me llevó como trabajo en serio, estar buscando información, porque como que casi mucho no hay mucho material sobre esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ello. Y pues vamos a empezar con una definición. Primero tenemos que definir lo que es un trasplante, antes de meternos en sí en la materia, ¿no? Entonces, un trasplante es un procedimiento terapéutico que consiste en trasladar, ¿ok? Trasladar un órgano, tejido o células de un donante a un receptor. Entonces, estamos hablando de que vamos a mover algo de un lado a otro. ¿Para qué? ¿Por qué lo estamos haciendo? Para poder reemplazar una función vital que ha sido dañada o perdida, ¿ok? Esta es la definición sobre un trasplante. Y pues bueno, ¿qué es un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas? Este es un proceso terapéutico que consiste en la infusión de células progenitoras hematopoyéticas. Son las principales de todo el linaje, obtenidas de un donante o del propio paciente, con el objetivo de reconstituir la hematopoiesis, o sea, queremos reconstruir todo. Y el sistema inmunitario. En un receptor que ha sido, obviamente, previamente sometido a un régimen de acondicionamiento. Porque si nosotros no acondicionamos nuestro espacio donde vamos a ir a insertar estas células progenitoras hematopoyéticas, vamos a tener problemas. Tenemos que adaptar el ambiente para lo que vayamos a poner, insertar, colocar ahí, pues pueda crecer en óptimas condiciones, ¿no? Porque más adelante veremos qué pasaría si no. O si no lo hacemos bien. Pasemos a los tipos de trasplante. Hablando de células progenitoras hematopoyéticas. Tenemos un tipo de trasplante que es autólogo, que auto, o sea, mío, no auto de conducir, auto de que uno mismo. Y el halogénico, que halogénico, pues si el autólogo, o sea, si hay uno que es de mí mismo, va a haber uno que sea de otra persona. Y el halogénico puede ser, y aparte tenemos un singénico o singenético, que más que nada el singénico, estamos hablando de un gemelo idéntico. O sea, que es otra persona que comparte el mismo DNA que nosotros. Estamos hablando de unos gemelos, no de unos cuates. O sea, estamos hablando de algo disigótico, que de un solo óvulo entraron dos espermatozoides y de ahí salieron pues dos productos, ¿ok? No vienen en bolsas separadas, es disigótico. Ok, entonces autólogo, halogénico y está el singénico. Y el halogénico, cuando estamos hablando de que otra persona más me va a heredar un trasplante, bueno, me va a dar el trasplante, estamos hablando de que existe un relacionado y un no relacionado. Y pues esto es más que nada si hay genética compartida o no hay genética compartida. ¿A qué me refiero con esto? O sea, aquí entran primos, hermanos, tíos y también podrían ser padres, pero pues ya veremos que pues no son tan buena opción. Y el no relacionado pues puede ser cualquier amigo, cualquier persona que no tengamos comunicación y que sea parte dentro del árbol genealógico. Sí, del árbol genealógico más que nada. Con eso hablamos con relacionado y no relacionado. En halogénico y autólogo es que nosotros mismos nos trasplantemos. Pues, bueno, sí, que nos trasplantemos. Entonces, ups. Entonces, aquí tenemos a María.
en la cual se le están extrayendo células madre formadoras de sangre del donante. O sea, ella es la donadora, ella es María y le están extrayendo sus células progenitoras hematopoyéticas. Ajá, sus células progenitoras hematopoyéticas. Y, ok, ok, ¿me regreso un poquito? Ok, a María se le están extrayendo las células progenitoras hematopoyéticas y después de lo que viene siendo de la máquina de aféresis o de la que después que se haga la aféresis se va a separar en esas tres bolsitas y en sí lo que viene siendo las células madre, digamos en este caso, que es un trasplante autólogo, estas después María, una vez que le sacamos las células que queremos, las células madre, la condicionamos a nuestra paciente, le damos los fármacos para poder eliminar lo que viene siendo todo el sistema pues hematopoyético inmunológico para tenerlo limpio, como quien dice, la cajita vacía, hablando de las células sanguíneas, para poder insertar las que nosotros tenemos más que nada. O sea, en sí, más que nada tenemos a... El autólogo es de que tenemos a nuestro pacientito, que es un donador. O sea, ella misma es la donadora y ella misma es la receptora, ¿no? Pues sí. Entonces, le eliminamos y le insertamos. Eso es más que nada. Pero cuando hablamos de que es algo halogénico, ¿sí? Halogénico, estamos hablando de que es para... que es de otra persona, ¿no? Y en este caso, este ya no es María, ahora ella es Paola. Y Paola se lo va a pasar a Pedrito. Pedrito es el que está enferma. Entonces, Paola le van a extraer sus células progenitoras hematopoyéticas, van a pasar por una féresis y después el paciente, o sea, Pedrito, va a recibir un tratamiento para destruir células cancerosas y preparar el cuerpo para recibir las células madre del donante. Entonces vamos a darle la farmacoterapia, que es la quimioterapia, para eliminar todo, ¿no? Y después, debido a que ha sido condicionado, el paciente va a poder recibir las células madre de Paola y va a poder resolver, mejorar, lo que sea que estemos esperando y buscando en nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, así más o menos se explica esto, ¿no? Entonces, los tipos de trasplante, ¿no? Pasemos a la compatibilidad HLA. ¿Qué es esto? Ok. CHM y HLA. ¿Cuál es la diferencia en esto? Porque o sea, es que es lo mismo, pero no es lo mismo. Solamente se engloba en diferentes escenarios o planos, más que nada. Miren, el CMH eso está mal. El CMH es el complejo mayor de histocompatibilidad y el HLA es el antígeno leucocitario humano. Entonces, ¿qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? El complejo mayor de histocompatibilidad es algo, estamos hablando de en general, que este se presenta en todos los vertebrados. O sea, todos los vertebrados tienen un complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, como yo lo podría decir como que todo el mundo lo tiene, ¿no? Pero el HLA solamente es compartido, como dice aquí, antígeno leucocitario, leucocitos humanos. Solamente los humanos. Es específico de los humanos y sí, es un equivalente del complejo mayor de histocompatibilidad, pero este se está compartiendo con más especies, no solamente con los humanos propiamente. Entonces, aquí nos interesa el HLA, antígeno leucocitario humano. Entonces, justamente el antígeno leucocitario humano se encuentra en una región específica del cromosoma 6, en el brazo corto porque es P de petit en francés, que significa pequeño, o sea, en el brazo corto del cromosoma 6, en la banda 2, en la subbanda 1, en la subbanda 3. Justamente en este locus es donde vamos a estar encontrando eh, todo esto aquí expresado, como lo pueden ver. Pero aquí solamente hay ciertos genes que son los que nos interesan, ¿ok? Y es el HLA B, HLA C, HLA A. Entonces es A, B y C, HLA. Muy simple, que son los de clase 1. Y acá tenemos esos otros dos. El HLA de Q y el HLA de R.
y el HLA-DP. Entonces, esos son los de la clase 2. Clase 1, clase 2. Como se pueden dar cuenta, los del clase 2 son HLA-D y solamente cambia la quinta, iba a decir la cuarta, la quinta letra, que aquí es P, acá es Q y acá es R, ¿no? QRP. Ah, como si fuera el. Bueno, X. Entonces, clase 1. Bueno, entonces, todos los HLA que nos interesan exactamente son estos, que son los de compatibilidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos, justamente en el locus, tenemos el HLA, el HLB, HLAC, HLA-DRB1 y el HDQB1 y el DPB1. Aquí está el DP porque es B1. Acá está. DQB1, porque nos interesa el B, justamente. ¿Ok? Aquí ya para ser más específicos, ¿no? Y pues, sí, eso es lo que compartimos todos los humanos y es lo que vamos a estar cerciorando para saber que existe compatibilidad. Que esta compatibilidad se puede, digamos que hacer en un 100%, 80%, 20%, 60%, la. Pero es en base a qué es lo que estamos buscando. O sea, qué tanto vamos a medir. ¿A qué me refiero con esto? Miren, bueno, X. Aquí tenemos los alelos que vienen siendo de nuestro receptor y acá los del donante. El donante tiene más que nada el HLA-1, ¿ok? Y también tiene el HLA-3, porque acuérdense que tenemos dos alelos expresados nosotros, que viene siendo el del padre y el de la madre, ¿no? Más que nada. Imaginemos que, bueno, no imaginemos, tenemos el A1 y el A3. Y esto mismo se tiene que ir a ver en el receptor para ver cuáles tiene. Resulta que el paciente que está enfermo, que requiere la donación, tiene A1 y A3. Como pueden ver, son compatibles porque comparten pues es porque están expresando los mismos genes, el mismo HLA, 1, 1, 3 y 3. Nos damos al B. B7, B8, B7 y B8. Perfecto. C4, C4, C7, C7. Como pueden ver, aquí lo están compartiendo todos. Entonces, en este caso estamos hablando de que hay una compatibilidad, sí, del 100%, pero vamos a ser específicos. Que hay una compatibilidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 12 de 12. Y un 12 de 12 equivale a un 100%. En el caso de que nosotros estemos dando por hecho de que estos no los vamos a analizar porque tal vez no tenemos la maquinaria suficiente o porque simplemente no nos son de interés, vamos a analizar, digamos, nomás estos cuatro. Si dejáramos de ver estos y nomás y vemos que estos cuatro son compatibles en los dos alelos en cada locus, o sea, de cada sitio de este gen, ¿cuánto sería la compatibilidad? O sea, sin prestar atención a estos de acá. Muy bien, sería del 100%. ¿Pero de cuánto? Muy bien, de 8 de 8. Luis, pero ¿por qué 8 de 8 si acá tenemos estos? Porque estos no los estamos estudiando, ni siquiera sabemos si son compatibles, los estamos ignorando. En este caso no existen, porque solamente estamos viendo estos cuatro. ¿Cómo podemos saber que en realidad es de... O sea, ¿cómo podemos saber que en realidad si es de 12 cuando ni siquiera lo estamos analizando? Entonces nomás, como estamos analizando 4 y sabemos que cada uno tiene dos sitios, pues solamente estamos viendo esos, ¿ok? Entonces, 8 de 8. En el caso de que este aquí, que dice C7, dijera C8 y nomás estamos viendo 4 sitios del HLA, ¿cuánto sería la compatibilidad? De 7 de 8. Perfecto. Entonces ya estamos comprendiendo esto. Y pues sí, compatibilidad. Sigamos. Algo aquí muy interesante es que aquí tenemos diferentes pacientes en los cuales aquí tenemos una tasa de lo que viene siendo de como de supervivencia. Se parece mucho a la tabla de Ellen Meyer. ¿Sí? De Ellen Meyer. Sí, que es una gráfica de supervivencia. Bueno, el chiste es que aquí tenemos a tres grupos de pacientes. La única diferencia en estos, así rapidito explicando, es que los del A tienen
una enfermedad que la cual pues está en buen pronóstico, ¿no? Ese está en mal pronóstico y ese está en muy mal pronóstico. Como pueden ver, eh, es significativa. Bueno, aquí como pueden ver, a los que gusta estadística, ¿no? De que aquí viene el valor de P es menor a 0,0.1, bueno, punto 0,001 y acá pues sigue siendo valorable dentro de lo que cabe. Sí, sigue siendo valorable, pero eso no nos interesa aquí. Aquí lo que nos interesa es que justamente estamos viendo que está relacionado que entre mayor compatibilidad, mejor le va a ir a nuestro paciente. ¿Ok? Va a tener una mejor tasa de supervivencia. O sea, nuestro paciente va a poder vivir más. El trasplante va a ser más efectivo. O sea, va a sobrevivir más. Por esto hay que buscar que sea del 100%, 8 de 8, 10 de 10, de lo que queramos. Pero que sea completito, ¿ok? Que también se puede buscar un 7 de 8, un 6 de 8, pero como pueden ver, puede llegar a haber pues cierta discrepancia en cuanto a qué sería lo mejor para nuestro paciente. Ok, entonces hay que buscar en que tenga mayor compatibilidad. Fuentes de células progenitoras hematopoyéticas. ¿De dónde las vamos a ir a obtener? Esto es importante. Bueno, eso es importante. Dice CD34. Este va a ser el marcador específico para encontrar las células progenitoras hematopoyéticas. Entonces, entonces aquí tenemos las células madre hematopoyéticas, las cuales son multipotentes, ¿ok? Son multipotentes. No son pluripotentes, no son unipotenciales ni bipotenciales, son multipotentes. ¿Por qué son multipotentes? Porque se pueden deslizar, transformar, irse y se pueden convertir en todos los linajes que tenemos, que nomás son dos, mieloides y linfoides. O sea, se puede ir para acá o para allá. Entonces, las células madre hematopoyéticas en sí residen en la médula ósea, pero solamente se encuentran en menos del 0,1% de las células nucleadas. Ya estamos viendo algo, tienen un núcleo. Eso es importante, porque pues hay células eh, de los linajes que no tienen núcleo. Eritrocitos, que es un ejemplo, ¿no? Bueno, es importante que se encuentran en un porcentaje menor del 0,1%. Y como pueden ver, eh, bueno, no como pueden ver, como les voy a decir, a nivel de sangre periférica, no hablando en sangre, pues digamos, central, o sea, dentro de la médula, si estamos hablando al exterior, tenemos pequeñas cantidades de células madre hematopoyéticas, o sea, son muy poquitas. O sea, si aquí está hablando menos del 0,1%, afuera hay menos, o sea, ¿qué choco en eso? Y la mayor parte de todas las células madre hematopoyéticas están inactivas. Casi todas están inactivas. ¿En qué porcentaje? El 90% están inactivas. Solamente el 10% están activas. Ok, pero ¿qué podemos hacer para nosotros poder activar estas células progenitoras hematopoyéticas y hacer que hayan más? Podemos inducir su proliferación. ¿Cómo podemos inducir su proliferación? Con filgastrim. Ok. Entonces, ajá. Ah, sí, les dije que el CD34 es el marcador específico para ver las células madre progenitoras hematopoyéticas. Ok. Entonces, fuentes de células progenitoras. ¿Dónde vamos a ir a poder recolectarlas? Justamente en la médula ósea, en sangre periférica y en el cordón umbilical. ¿Ok? Son los tres sitios donde podemos ir a recolectar. Son las tres fuentes. ¿Ok? No se les olviden. Empecemos con médula ósea. Entonces, vamos a ir a hacer la recolección en médula ósea. Algo que tienen que saber es que aquí vamos a necesitar de una anestesia general para nuestro paciente. Vamos a tener que buscar el sitio de obtención. ¿Dónde es el sitio de obtención? Pues aquí. Utilizamos una aguja para biopsia, la cual es gruesa. Bueno, no nos metamos en detalles, pero según yo es gruesa. Y la vamos a insertar justamente en la espina ilíaca postero superior. Porque aquí es un sitio de obtención de lo que viene siendo la médula ósea. Si no funciona ahí, podemos irnos hacia el esternón.
porque estamos hablando de un adulto, pero si fuera de un niño, nos iríamos hacia las tibias y pues más que nada, recuerden que en el niño tenemos médula ósea en todos los huesos, pero el mejor sitio para obtener es en las tibias. Y pues, ajá. Eh, ¿Qué tanto volumen vamos a estar extrayendo de la médula ósea? Ok, ocupamos un volumen van a ser unas múltiples aspiraciones de 5 a 10 mililitros por punción, hasta obtener 800 a 1000 mililitros. Cada aguja recolecta de 3 a 4 mililitros y nos vamos a tratar como de 2 a 3 horas de estar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuánto vamos a conseguir? Queremos recolectar 2 por 10 a la 8 células nucleadas por kilo del receptor. O sea, muchitas, ¿no? Y el límite para no sobrepasarnos y pues no hacer ahí nosotros cosas que no queremos es que van a ser 20 mililitros sobre kilo del peso del donante. Entonces, si yo peso 70 kilos, no nos tenemos que pasar de 7 por 2, 40, de 1400 mililitros. De 1400 mililitros, a mí no me tienen que sacar más de 1400 mililitros. Como pueden ver, más o menos es un poquito menos de lo que saco, como medio litro menos, entonces está como bien. Y complicaciones para el donante es que en realidad no lo hay. Más que, o sea, como que casi no lo hay. Solamente de que puede llegar a tener alguna infección. Eh, que quede a dolor, ¿sí? El dolor por el sitio de la punción. Que llegue a producirse una ligera anemia por las células que se están extrayendo. Pero a las 2 semanas, no me acuerdo si al mes, pues va a mejorar nuestro paciente en sí, pues no va a haber algo así que digamos, wow, una gran complicación para el donante, pues no, así que es seguro, lo podemos hacer. Aquí Vamos a tenemos poner la anestesia. que... Estamos, Ay, muy ruidoso. A ver, aquí tenemos un videito, vamos a poner la anestesia. lo voy a silenciar. Como pueden ver, ahí está colocando la anestesia, lo voy a poner rapidito para que lo miren. Ahí está colocando la anestesia, porque dice que lleva anestesia general, ¿no? Bueno, pero esa fue local, ¿no? Entonces ahí le está aplicando la anestesia, le está insertando la aguja más que nada y pues le va a empezar a extraer, ¿no? Ya llegó y está absorbiendo. Bueno, en este caso, él como no está haciendo, como él solamente está haciendo un aspirado, pero para una biopsia, pues lo está colocando en estas placas. Pero hablando de un trasplante, no solamente vamos a recolectar esa pequeña cantidad, vamos a estar recolectando, recolectando, recolectando y lo vamos a ir colocando en estos saquitos. Pero el doctor que me enseñó hematología me dijo que se pone como en bolsas y que este es un tanto antiguo. Así que se coloca en bolsas ahorita mismo. Pero eso es para que lo vean, porque este fue el que encontré y fue como que lo más postgráfico para que lo logremos visualizar. Y pues ya saben, nada más anestesia, insertamos y extraer, extraer. Entonces ahora pasamos a cómo obtenerlas, pero a nivel de sangre periférica. A nivel de sangre periférica, lo que tenemos que hacer, ya les dije que si dentro de la médula ósea tenemos un porcentaje menor al 0.1% de las células nucleadas, o sea, no estamos hablando de las células progenitoras hematopoyéticas, estamos hablando de todas las células nucleadas que son de la línea linfoide, ¿no? De todas esas, bueno, y aparte de las que ya no terminan de eclosionar, a las otras, bueno, de madurar, ajá, X. El chiste es que tenemos muy pocas porciones de sangre periférica. ¿Cómo vamos a hacer para que aumenten ahí? Podemos recolectarlas, movilizarlas. Tenemos que movilizar las células. Tenemos que hacer que empiecen a activarse ese 90% que están inactivadas para que salgan de su fase G0 y salgan hacia la sangre periférica. Pues, ok. Entonces, ¿cómo vamos a movilizarlas? Con filgastrim, que es un factor estimulante de colonias de granulocitos, el cual solamente vamos a dar 10 picogramos por kilo al día por vía subcutánea durante 4 días previos a la leucocitaferesis. Entonces, digamos que el día 0 del... Bueno, es antes del día 0. Bueno, el chiste es que 4 días antes de nosotros empezar a extraer la sangre del donante, vamos a empezar a aplicar este fármaco. Ajá, lo vamos a aplicar el filgastrim. Y si no llega a ser suficiente, podemos dar Plerixafor. Solamente si no es suficiente. Pero normalmente sí es suficiente. Ok, entonces hacemos la recolección. ¿Cómo se va a llevar la recolección? La recolección va a ser mediante leucocitaferesis, el cual va a durar, o aferesis, ¿no? Va a durar 4 días.
y se va a realizar mediante... Va a llevar 4 días, 4 días, 4 días, ok, 4 días. Se va a llevar mediante las venas anticubitales, se van a tener que requerir de 1 a 4 sesiones para movilizar lo que vienen siendo 25 litros de sangre en 4 horas. ¿A qué me refiero con esto? Que en 4, como pueden ver, es muchísimo más de lo que tenemos, ¿no? En 4 horas se van a estar movilizando 25 litros de sangre. Como quien dice, vamos a estar metiendo y sacando 5 litros, o sea, 5 veces los 5 litros de sangre que tenemos en nuestro cuerpo durante 4 horas para poder estar recolectando. O sea, se va a hacer una recolección de células mononucleadas y en los otros componentes se van a devolver a la sangre. Ujú. Ok, entonces aquí solamente vamos a recolectar lo que vienen siendo las células mononucleadas. No estamos recolectando puras células progenitoras, o sea, no estamos recolectando puras células madre hematopoyéticas progenitoras hematopoyéticas. No, también vienen lo que vienen siendo los linfocitos, porque estamos recolectando células mononucleadas. Entonces, tanto linfocitos, tanto células progenitoras madre hematopoyéticas estamos recolectando y vienen juntas. Y estos linfocitos vienen maduros. Por eso es importante condicionar al paciente a inmunosuprimir al receptor para cuando lleguen estos linfocitos, pues no se empiecen a pelear entre ellos. Por eso es importante. Porque esta terapia no solamente recoge células madre, células madre progenitoras hematopoyéticas, ajá, también recoge linfocitos. Y pues eh, es mejor utilizar la recolección de sangre periférica ya que permite una mejor recuperación del paciente y la dosis objetivo es de 2 hasta 5 de 10 por 6 células de CD34 por kilo del peso del receptor. En este lo que se hace, lo que se hace es que se va a hacer pues se va a hacer el CD34 y queremos medir cuál es la proporción que ha salido como positiva más que nada. Y ya cuando digamos, ok, ya tenemos la proporción, ya tenemos todo lo necesario. Y pasamos al cordón umbilical. En el cordón umbilical, este no es recomendable. La verdad es que esto no es muy recomendable. ¿Por qué, Luis? Aquí va. Y es que solamente, aparte de que necesitamos una gran maquinaria o un... Porque lo que se hace aquí es congelar, es que es algo de criogénico, sí. Se va a congelar, o sea, se tiene que conservar en un super mega congelador, en unos lugares. Pero a medida que se tienen que congelar y preservar, que esto es algo criogénico, o sea, se utiliza algo criogénico, es que solamente de 2 a 10 terminan siendo viables. Entonces, de 10 cordones umbilicales, de los cuales pues, tenemos uno, eh, dos solamente van a funcionar, o sea, solamente van a ser viables. Y algo mal es que vamos a obtener un volumen pequeño de células madre progenitoras hematopoyéticas, solamente de 100 a 120 mililitros. Y el uso halogénico tiene muchas desventajas debido a que presenta un mayor riesgo a fallo del injerto. Y por ello, el uso autólogo, o sea, que utilicen el mismo cordón umbilical del mismo paciente, es más recomendado. Pero es más recomendado, pero sigue siendo irrecomendable. Bueno, menos recomendable, ¿no? Pero si es lo que hay, pues tenemos que hacer algo. Y algo de esto es que este uso solamente se lleva en niños menores de 40 kilos. Aquí ya es más recomendable y pues podemos llegar a tener una mejor tasa de éxito. Debido a que como es un volumen pequeño el que se recolecta, pues si es para una persona más grande no va a rendir, no va a alcanzar. Entonces, ese es el de cordón umbilical. Indicaciones. ¿Cuándo vamos a realizar esto? Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo el trasplante. Tenemos aquí enfermedades adquiridas, leucemia, síndromes mielodispláticos, mieloproliferativos, leucemia linfoide crónica. Todo esto, como pueden ver, se puede curar mediante trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Pero esto tengo entendido que ya es como la última opción, o sea, es como que al final de todo, que de todas estas, ¿no? Y pues son más que nada curativas. Bueno, espero que casi todas sean curativas, pero según yo son curativas. Y
algo que tenemos que saber es que en enfermedades adquiridas, pero que sean autotrasplantes, se prefiere utilizar como sitio de recolección la sangre periférica que de la médula ósea. ¿Ok? Entonces, vamos a como a resumir, a acomodar eso de manera muy sencilla como cuál será más recomendable utilizar. Aquí tenemos maligno, acá tenemos benigno, adultos y niños. En un adulto y que tenga alguna enfermedad maligna, es recomendable usar sangre periférica a médula ósea. En maligna y que sean niños, se prefiere médula ósea a sangre periférica. Entonces, un niño con una enfermedad maligna, médula ósea. Si es un adulto, sangre periférica. Pero si es benigna, en los dos se va a recomendar médula ósea. Entonces, ¿cuál es la única indicación en la cual es más recomendable? Recomendable, no es de ley. Más recomendable utilizar sangre periférica solamente en adultos con enfermedades malignas. Y ya. Y esas terapias en sí son curativas. ¿Cómo vamos a elegir el donador? Bueno, la elección del donador es el factor más importante para seleccionar un donante específico para trasplante. Es la compatibilidad inmunitaria entre el receptor y el donante, o sea, el HLA, ya les dije. Iba a decir el complejo mayor, no, es el antígeno leucocitario humano. Ese es el más importante. Y debido a que podemos tener un donador compatible relacionado, un donador compatible no relacionado que puede ser 10 de 10, 9 de 10, 8 de 10, donador haploidéntico, un donador gemelo idéntico que es el singénico y algo bueno de estos que son de los ingénicos, de los que tenemos un gemelo, bueno yo no tengo, pero los que tienen un gemelo idéntico, esos pacientes no van a requerir de inmunosupresión post trasplante porque no van a desarrollar la enfermedad de injerto contra huésped, que tienen que saber que el 80% de los pacientes adquieren o van a tener la enfermedad de injerto contra huésped. Ok, ¿cómo los vamos a elegir? Ok, primero, pues sí, algún paciente que necesite, bueno, le hacemos el HLA. Si es 6 de 6, felicidades, nos damos justamente el trasplante, ¿no? Pero si no es 6 de 6, pues bueno, nos vamos a buscar uno que tal vez, o sea, estamos hablando de aquí de un, ok, mejor nos procedemos a uno que sea halogénico, ¿no? Entonces, el halogénico es 8 de 8. No, pues que no. Bueno, entonces nos vamos a buscar tal vez un 7, un match, un match 7 de 8, algún donador haploidéntico, eh, o un donador en cordón umbilical. Pero si tenemos un 8 de 8 en un halogénico, pues perfecto. Podemos hacer el trasplante. Haploidéntico, no me acuerdo si lo expliqué. Haploidéntico es cuando no es como 8 de 8, 6 de 6, 2 de 2, 12 de 12, 10 de 10. Es como que no es compatibilidad al 100%. Eso habla haploidéntico. Haploidéntico habla de un relativo de 50%, pero en realidad se puede considerar como el 80, 70. Solamente no estamos hablando de un 100%, pero haploidéntico en sí es como un 50%. ¿Ok? Criterios generales de elegibilidad para trasplante halogénico de células hematopoyéticas. Bueno, en sí tenemos ciertos criterios para poder elegir al donador, más que nada, y es que indicación relacionada con la enfermedad, donante adecuado para el receptor, indicación relacionada con la enfermedad, o sea que sí tenga que ver, o sea que sí tenga que utilizar un trasplante, donante adecuado disponible, un estado funcional de Karnofsky arriba de 70, eh, ajá, si es un trasplante de células hematopoyéticas en terapia milablativa, si es arriba, si es te piden arriba de 50 si es no milablativa, ahorita vamos a ver qué me refiero con esto. Ahorita vamos a ver, o sea, si estudiamos todo o no, eso solamente. Y esta escala es más que nada para ver cómo era el estado, no, es el estado como de qué tan funcional es nuestro paciente como... Bueno, investiguenlo, se lo dejo ahí que lo investiguen porque no me acuerdo muy bien y no les quiero mentir. Yéndonos hacia yéndonos a la función renal, si bien no existe un punto de corte específico que se utiliza universalmente, muchos centros limitan al halogénico a aquellos que tienen creatinina abajo de 2 miligramos sobre decilitro, que es lo recomendable, ¿no? Que tenga una buena FEBI arriba del 35, que tenga una buena función pulmonar, función hepática, que tenga apoyo psicosocial
y que sea menor de 75 años, y si es minerativa es 55, ¿no? Es lo recomendable. Y ya yéndonos para acá, el donante debe ser apto médico, social y psicológicamente para donar. El paciente debe carecer de anticuerpos clínicamente significativos contra las moléculas HLA al donante. Se prefiere un donante menor de 40 años a uno que sea más de 40 años, que no exista incompatibilidad ABO importante entre donante y receptor. Aquí están. Que el estadio serológico IgG contra citomegalovirus coincidan. ¿A qué me refiero con esto? Que si el receptor que si el receptor tiene IgG negativa para citomegalovirus, es recomendable que se utilice un donante que tenga negativo también para citomegalovirus de IgG, en IgG, ¿no? Si el receptor tiene anticuerpos IgG positivos contra citomegalovirus, bueno, no es si tiene, porque si tiene es solamente, ya se habla de positivo. Entonces, si el paciente tiene anticuerpos contra citomegalovirus, es más recomendable, se debe, de ser un paciente que tenga anticuerpos contra citomegalovirus. Ajá, y tiene las características sin orden de prioridad. Pero en sí, la más importante es que el donante debe ser apto social y psicológicamente para donar, que es en forma decreciente, ¿no? Aquí de donante y el del receptor. Procedimiento. ¿Cómo se va a realizar esto? Tenemos tres objetivos muy importantes y la etapa número uno es el acondicionamiento. Objetivo número uno, eliminar las células hematopoyéticas del huésped. 2. Otro objetivo, erradicar la enfermedad de base, ejemplo, leucemia. Y 3. Evitar el rechazo del injerto. Aquí tenemos dos terapias, que puede ser la mielablativa o la no mielablativa. ¿Sí? No. ¿Sí? No. ¿Ok? Entonces, la mielablativa y la no mielablativa se diferencia de esta manera, ¿no? Tenemos que saber que existen ciertos regímenes como de quimioterapia, hablando de la mielablativa, o sea, la mielablación, qué tan intenso va a ser. Y es como pueden ver en este diagrama, que de aquí para acá va a ser más intensa la terapia y de aquí para acá va a ser más tóxica, ¿no? Que en sí como que lo menos intenso y lo menos tóxico es dar el TBI, que es solamente hacer irradiación. Y la más potente de todas, estamos hablando de usar busulfán más ciclofosfamida y pues irradiación. Y se pueden usar todos estos esquemas para la mirablación, para condicionar a nuestro paciente, ¿no? Pero en sí, el esquema clásico, el que se utiliza mayormente es este: busulfán más ciclofosfamida más radioterapia. ¿Ok? Etapa 2, infusión, que es probablemente el trasplante, ¿no? La infusión de las células progenitoras hematopoyéticas, células madre progenitoras hematopoyéticas al paciente, ¿cómo se va a realizar? Ok, a través de un catéter venoso central de doble luz, o Hickman, que es este. Se infunden como si fueran una transfusión por vía intravenosa, simple. Generalmente no va a requerir anestesia ni quirófano, o sea, solamente lo colocamos, ya a pasar. Ábranlo. Y la fase 3, que es la excitopenia y aplasia, estamos hablando que después del previo acondicionamiento, el paciente va a quedar sin médula funcional, ¿ok? O sea, estamos hablando del donante ya, ¿no? Por si los había dejado por ahí perdidos. En esta fase donde lo acondicionamos al paciente y le hicimos, digamos, una mirablativa, o sea, ya lo tenemos condicionado porque a fuerza lo tenemos que condicionar, no va a producir glóbulos rojos, no va a producir glóbulos blancos, ni plaquetas, o sea, tenemos una aplasia. ¿Ok? Esta es una aplasia mmm, producida por nosotros. Porque en sí la aplasia como enfermedad, o sea, no existe la aplasia medular. Aquí sí existe porque nosotros la hicimos, pero en sí la enfermedad que se llama aplasia medular no existe porque no puede existir un cuerpo que no produzca nada, a menos que nosotros lo hagamos, como en este caso. La otra sería mejor llamada hipoplasia medular, para que sepan, ¿no? Bueno, ¿cuánto va a durar esta fase de citopenia y aplasia? Va a durar más que nada de 10 hasta 28 días, porque llevamos en este número de días, como más o menos como 4 semanas. Los riesgos de aquí es que va a haber anemia, sangrado e infecciones. ¿Por qué anemia?
ramas de por sí glóbulos rojos. ¿Por qué sangrado? Porque no hay plaquetas. ¿Por qué infecciones? Solamente sigue eso, ¿no? Anemia, sangrado e infecciones, que justamente son los de la triada de alguna falla medular. ¿Bien? Entonces, manejo. ¿Cuál va a ser el manejo en este caso de los pacientes? Se tiene que aislar nuestro paciente. Se tiene que hacer profilaxis antimicrobiana porque vamos a estar susceptibles a infecciones porque no tenemos nuestras defensas, no tenemos nada. Ok. Y un soporte de transfusiones si lo requiere. Y que sí lo va a requerir. Entonces, aquí tenemos como diferentes fases cuando estamos haciendo como pues nuestra la inmunosupresión de nuestro paciente. Y como pueden ver, va a estar expuesto a todo esto. Sí, a todo esto. Y es muy importante que tengamos una profilaxis antimicrobiana, porque si no nuestro paciente va a sufrir infecciones. Y va a morir de eso porque no tiene nada, no tiene con qué defenderse. Y quiero aquí resaltar a dos personajes que después vamos a hablar de ellos. Bueno, espero que sí podamos hablar de ellos y que me gustan muchísimo. Y es aquí de los... Son dos fúngicos. Y es Cándida y Aspergillus. Que ellos siempre van a estar acechando, siempre van a estar allá acechando. Pero Aspergillus, tengan más cuidado con Aspergillus. Porque siento que este está maluquito. O sea, sí me gusta mucho Aspergillus, me encanta. Y más porque siento que, bueno, ajá, Aspergillus y Cándida. ¿Ok? Esos son como. Ah, como pueden ver, mira, más común, entre más brevecito. Cándida. Por eso se da una profilaxis, se da un antifúngico. Que antifúngicos van a saber cuáles son los dos. Si mal no recuerdo, son dos que se pueden dar. O sea, uno u otro. X. Recuperación. Ajá, que son las. Que se pueden dar quinocandinas basales, ¿no? Para no dejarlas con la duda. Pero ya después veremos cuáles. Recuperación temprana. Las células trasplantadas comienzan a injertarse en la médula y producir células sanguíneas nuevas. Entonces, ya se logró como este entreenlace entre los dos sistemas, más que nada, porque se empiezan a ver entre ellos como que, hey, ¿tú quién eres? No, pues sí, se va a llevar esta interconexión. Y esas empiezan a meter en sus casitas, o sea, en la nueva médula ósea, y empiezan a proliferar. Entonces, ¿cuáles son signos de recuperación de que esto está funcionando? Va a haber un aumento de neutrófilos y de trombocitos. Y vamos a requerir menos transfusiones. Y el manejo en este caso vamos a ir con profilaxis antimicrobiana y con la debida inmunosupresión. Eh, Después vamos a la fase de convalecencia, que tenemos una etapa temprana y una etapa tardía. La temprana va a ser a 6 meses, o sea, así, de unos 6 meses. Y la tardía estamos hablando ¡ah! De 6 meses hasta 24 meses, o sea, de medio año hasta 2 años, de acá a medio año, ¿no? ¿Cómo está el estado del paciente? Riesgos y cuidados. El estado del paciente en la temprana va a tener ya el injerto funcionando. Va a haber una inmunidad aún débil. Y en la tardía hematopoiesis ya va a ser estable. Inmunidad de reconstrucción. En riesgos principales acá es infecciones oportunistas. Ya les dije, Candida aspergillus y pues todos los demás, pero Candida aspergillus, ojito. En la enfermedad de injerto contra el huésped aguda, o sea, si es dentro del primer año. Ajá. Crónica, si es después del año. Alguna recaída, infecciones tardías, toxicidades. Cuidados. Profilaxis antimicrobiana, inmunosupresores, aislamiento. Seguimiento ambulatorio, revacunación, control de efectos tardíos. Ok, ¿y cuándo vamos a saber que tuvimos una tasa de éxito? O sea, ¿cómo sabemos que ya funcionó nuestro trasplante? Es cuando los neutrófilos aumentan arriba de 500. Cuando ya aumentan arriba de 500, lo logramos. Y bueno, que tengamos y que ya no tengamos, pues, o sea, que los trombocitos estén bien, que estén aumentando los trombocitos, que tengamos aumento, pues, de los eritrocitos, pero que tengamos neutrófilos arriba de 500 ya. Excelente. Complicaciones. Tenemos complicaciones precoces y tardías. Las precoces son por las condiciones del paciente, o sea, o el efecto tóxico de la quimioterapia. Es en el estado en que nosotros lo colocamos, lo que le estamos dando. Y es que podemos provocar cardiotoxicidad, neumonitis, neurotoxicidad, alguna enfermedad venoclusiva hepática, enfermedad del suero, etcétera, como bien dice ahí. Eh, y algo interesante de la cardiotoxicidad es que tenemos que saber que algunos fármacos quimioterapéuticos, como justamente trastuzumab, que es un anti-HER2, ¿sí? Para HER2. Bueno, que puede llegar a provocar cardiotoxicidad y puede llegar a provocar una insuficiencia cardíaca por quimioterapia. Y de hecho tengo, bueno, X, solamente para que tengan esa mente, ¿no? Y que
porque se utilizan quimioterapeutas. Bueno, y también tenemos las tardías, que las tardías son por células administradas. ¿Qué refieres con esto? Ok, que las células que nosotros le colocamos después del trasplante, pues podemos provocar alguna inmunodeficiencia, trastornos oculares, enfermedad pulmonar, autoinmunidad exacerbada, enfermedad ósea, recaída de enfermedad base. Precoces, tardías. Por aquí viene lo perrón, lo que le tenemos miedo. La enfermedad de injerto contra huésped, que se presenta hasta en el 80% de los trasplantes halogénicos. ¿Ok? Halogénicos. Tenemos. ¿Y en qué porcentaje tenemos en el singénico? Acuérdense que aquí no hay enfermedad contra huésped en el singénico. Ojito. Bueno, no estoy completamente seguro, pero en sí no lo hay. Porque acuérdense que se comparten todo. Se comparte todo perfectamente. Bueno, la enfermedad de encuentro contra huésped aguda estamos hablando dentro de los primeros 100 días o después de los 100 días. Que se me olvidó arreglar esto. Pero es antes del año o después del año. Los principales órganos afectados en el agudo es piel, tracto gastrointestinal e hígado. Y la piel se va a provocar como un exantema maculopapular, pues va a ser generalizado. El tracto gastrointestinal pues va a haber mucositis, diarrea acuosa y dolor abdominal. En el hígado, pues ictericia, aumento de bilirrubinas, ¿no? Y yendo hacia la crónica, pues va a estar todo esto más pulmones que pueden afectar los ojos, la boca, articulaciones, las fascias. Eh, ajá, pero eso ya después del año y pues ajá, de los 100 días, ¿no? De cómo diagnosticarla, esto se puede diagnosticar mediante una espirometría debido a que pues se van a estar afectando los pulmones. Ajá, enfermedad pulmonar obstructiva, EPOC, después hablaremos de EPOC, espero que después podamos hablar de EPOC. El diagnóstico de enel aguda por aumento de la fosfatasa alcalina, iba a decir otra cosa que nada que ver, la fosfatasa alcalina y la prueba confirmatoria para la enfermedad de encuentro contra sea como el gold standard es la biopsia del órgano que se está afectando. ¿Ok? Del órgano que se está afectando, el que está presentando manifestaciones. No vamos a ir a sacar de una parte que no, porque pues ahí no estamos viendo como que la pelea de estos dos sistemas. Y el tratamiento, pues quiero que lo veamos acá. En un paciente que tenga enfermedad de injerto contra huésped, sea aguda o crónica, el tratamiento de primera línea va a ser corticosteroides. El tratamiento de segunda línea va a ser corticosteroides. Y el tratamiento de tercera línea va a ser corticosteroides. Siempre vamos a dar corticosteroides. Porque el problema aquí es que la enfermedad de injerto contra el hospedero, no es contra huésped, es contra el hospedero, es que eh, los dos sistemas inmunológicos, o sea, el que tenemos y el que ha sido trasplantado, se están reconociendo y se están pues, peleando entre ellos, ¿no? Y es que tanto el que pusimos puede llegar a detectar las células que ya están aquí como... mmm, ¿Cuál era la palabra? O sea, anómalas, o sea, que no son dentro de... O sea, que no son las que ya reconoce porque están en otro cuerpo, o las del cuerpo que ya están aquí pueden reconocer como externas, ¿cuál era la palabra? Las que acabamos de insertar. O sea, tanto una como las otras pueden reaccionar. Y por eso vamos a calmarlas. Cálmense, cálmense. Aquí todo está bien, no se preocupen. Somos buenos. O sea, aquí todo está bien. Y es cuando ya después. Ajá. Por eso damos corticosteroides de primera, segunda y tercera. Corticosteroides, corticosteroides. Lo demás, pues sí, ¿no? Pero tenemos que saber que son corticosteroides. Tenemos que suprimir a nuestro paciente. Y pues estas son nuestras referencias. Si gustan meterse algo aquí para investigar algo más a fondillo. Ajá, a fondo. Y pues muchas gracias por aprender. Y pues sí, no lo olviden. Seguirme en mi página de Instagram, aquí en YouTube. Ajá. Y espero la verdad les haya gustado demasiado este capítulo y clasecita de el trasplante de células progenitoras, de células madre progenitoras hematopoyéticas, debido a que se me hace muy interesante y me gustó muchísimo. Y pues espero que ustedes también y espero después seguir sacando más temitas de lo que viene siendo hematología. Y pues, sí, no lo olviden.